Su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas, hermanos y amigos que nos sintonizan en este su espacio Fe y Razón, que es un programa que llevamos para todos ustedes para hacer análisis importantes de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, fundamentándonos en la historia, la teología, la ciencia y aspectos sociales también. Y, como siempre, tenemos invitados especiales para tocar temas de relevancia, ¿no?, que tienen que ver con la cosmovisión cristiana en sus diferentes aspectos, en sus diferentes estudios teológicos. Y nos acompaña el distinguido licenciado Guido Rojas, teólogo católico desde el querido país Colombia, y también compartiendo con nosotros mi hermano, el licenciado Omar Peña, de aquí de República Dominicana, que también pues es parte de aquí de esta producción del programa Fe y Razón. Así que le damos la bienvenida al licenciado Guido Rojas. Guido Rojas, Dios le bendiga. ¿Cómo se siente? Bendiciones para ti. Un placer, como siempre, volver a estar en tu canal, José Manuel. Al igual que un saludo extensivo al teólogo Omar Peña. Gratitud. Es un honor para mí también compartir como tú mismo le dices, un especial sobre hermanos cristianos para mirar la cosmovisión de cada una, buscando más bien puentes que barreras, que es lo que muchas veces nos distancia, y para conocer la posición del otro. Gracias por la invitación, como siempre es un placer estar en tu canal, y doy entonces el paso al teólogo para que también se presente. Sí, Omar Peña con nosotros. Omar, tú me tenías un poquito abandonado, hermano. Sí, definitivamente estaba un poco perdido, pero con mucho trabajo personal en la compañía y mucho trabajo también ministerial. Ya empezamos las clases en la prisión. Tenemos un aula virtual donde más de 500 presos escuchan el evangelio cada semana. Y eso nos tenía un poquito, más la pandemia, eso nos tenía un poquito ocupado, pero para mí es un privilegio compartir con el señor Rojas y contigo, Carlos, que ya teníamos tiempo que no nos veíamos. Así que bienvenido, señor Rojas. Para nosotros es un placer que podamos compartir ideas y podamos cada uno ver la cosmovisión, ver la salvación de acuerdo a nuestras cosmovisiones. Así es. Bueno, a mí me gustaría entonces comenzar con nuestro invitado especial, Omar. Licenciado Guido Rojas, te digo que es una persona muy capacitada, una persona con un alto nivel de conocimiento histórico y también una persona que tiene mucha academia. Y por eso me gustaría que el licenciado pues nos comparta cómo es la visión de la salvación en función de la cosmovisión de la religión católica, ¿no? La Iglesia Católica, que tiene ya establecido pues desde su magisterio, ¿no?, una explicación de la salvación. Nos gustaría que usted nos explicara sobre eso. Sí, gracias, Carlos, por la invitación. Sí, claro, como tú mismo lo dices, mira, la salvación para todo cristiano es Jesucristo. A veces eso es lo que nos debe unir a todo cristiano, reconocer que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. La persona que se sienta cristiana como tal tiene que tener su base solamente en Jesucristo, y es algo que nosotros lo podemos evidenciar para la Iglesia Católica. Nosotros, nuestra primera fuente de revelación sagrada es la Biblia. Pensamos que el Espíritu Santo ha iluminado este maravilloso libro. Yo tengo, por ejemplo, aquí una Biblia católica, es Biblia latinoamericana. Hay una cita bíblica muy corta, un pasaje muy concreto que me gusta mucho. Es lo que dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4. Vamos a mirar palabras de Pedro. En el capítulo 4, versículo 12, dice: no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo
se ha dado a los hombres ningún otro nombre que debemos de salvados, sino Cristo Jesús. O sea, yo pienso que eso es lo más importante. De hecho, en nuestras reuniones, en nuestras asambleas, el domingo, el día del Señor, cuando nosotros recitamos la oración que nos identifica a los católicos, el credo, nosotros decimos, creemos en Jesucristo, Hijo del Padre, nuestro Señor, que murió, resucitó por la salvación de todos nosotros. Entonces, esa es la base central para la Iglesia Católica. La salvación es solamente exclusiva por Cristo Jesús. Adelante. Sí, bueno, la Iglesia Católica visualiza la salvación a través de Cristo. ¿Por qué medio, licenciado? O sea, ¿cuáles son los medios para que la Iglesia Católica reconozca, obviamente, que Cristo, como establece la palabra de Dios, es el Salvador del mundo? ¿Cuáles medios se emplean? Bueno, ese ya es interesante, eso me parece muy acertada tu pregunta, porque ya ahí nos enfocamos un poco a la parte teológica de la Iglesia. Primero quería resaltar eso porque a veces se piensa que en la Iglesia Católica nosotros creemos que nuestra salvación también depende o de María o de los santos. No, de ninguna manera, sola y exclusivamente de Jesucristo. Eso quería primero resaltarlo. Y lo que aparece, si tú citas, por ejemplo, si tú vas a un documento de la Iglesia Católica como es el credo, yo siempre invito a cualquier persona que quiera por lo menos conocer, profundizar, porque a veces veo en los medios de comunicación que hay una desinformación al respecto sobre lo que realmente piensa la Iglesia Católica. Decía una vez un clérigo episcopaliano, decía, odiamos a los católicos porque no los conocemos, y no los conocemos porque primero los odiamos. Entonces, a veces existe igual también de la Iglesia Católica a las iglesias evangélicas, entonces existe ese resentimiento. O sea, vuelvo y te repito, y es lo que aparece oficialmente, si tú ves en el credo, en cualquier documento de la Iglesia Católica. Pensamos que solamente es Jesucristo, su sangre que nos redime en la cruz. Él es el Cordero inmolado. Ahora, ya los medios por los cuales creemos que Jesucristo estableció en la Iglesia Católica, medios de la salvación, ahí sí podemos de pronto, más adelante te podría mirar a ver lo que son, por ejemplo, la parte de los sacramentos. Pensamos que son acciones o son, por así decirlo, premisas que da Jesucristo para salvarnos. Especialmente creo que también, y algo que puedo constatar, como lo quiero hacer ahora más adelante, de la Iglesia primitiva, lo que son dos sacramentos que eran muy importantes para los primeros cristianos, como son el bautismo y la Eucaristía. Esos dos sacramentos son importantes para la salvación, pero están fundamentados en la palabra de Dios, están también fundamentados en lo que Jesucristo estableció a su iglesia. Eso por un lado. No descartamos la intercesión, sí creemos que se puede interceder. Pensamos que María, como la madre de Jesucristo, como en las bodas de Caná, puede interceder. Para la Iglesia Católica hay algo que llama la comunión de los santos. Pensamos que hay personas en el cielo que pueden también interceder por nosotros, pero esa intercesión es limitada ante Jesucristo. Hay que saberlo diferenciar. Solamente mediación ante el Padre es Jesucristo. Pero sí puede haber intercesión, puede haber que los santos, inclusive María, pueden interceder por nosotros, pero no en la medida de Jesucristo. O sea, eso también quería resaltarlo. Y también, si quieres, también podemos hablar un poquitico más. También para la Iglesia Católica, creemos que la fe es importante, es el primer baluarte, pero esa fe va unido a lo que es las obras. Entonces, eso de pronto son algunos parámetros que teológicamente nos distinguen o nos diferencian de algunas iglesias cristianas. Jesucristo, por un lado, en eso estamos, pero pensamos que hay intercesiones también que pueden influir, aunque no ningún católico está obligado, pero puede también recurrir a María, a los santos, como fue en las bodas de Caná. Pensamos que hay dos sacramentos importantes desde los inicios del cristianismo, que son el bautismo y la Eucaristía o cena del Señor. Y también creemos que la fe va unida a las obras. Más o menos un panorama global para que nos centremos y veamos también en qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas nos diferenciamos. Muy bien, muy bien. Omar, hermano, ¿cómo nosotros vemos la salvación? O sea, ¿cuál es el fundamento de la salvación? Obviamente, ya entendemos que la salvación solo viene de Cristo, pero también hay unos procesos en nuestra cosmovisión. ¿Cómo tú le explicarías, Omar? Sí, claro. Yo creo que él tocó un versículo pivotal para la salvación, es Hechos 4:12, donde la iglesia primitiva, o vamos a decir el escritor inspirado, habla de que solamente a través de Jesucristo hay salvación. Ahora hay algo muy importante. Nosotros los evangélicos, sobre todo los bautistas que somos calvinistas, creemos en que el ser humano no puede alcanzar la salvación. Hay algo muy importante sobre la base de nuestra fe. O sea, decir simplemente que nosotros podemos hacer esto y lo otro debe ser fundamentado
en las escrituras. Yo creo que la base del protestantismo se basó en que solamente la escritura era la regla de fe y práctica, era lo único autoritativo para nosotros poder entender cómo Dios se había revelado al hombre. En nuestra cosmovisión, lo que creemos que es la verdad es que el hombre está total, o lo que vemos en las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, estamos viendo un hombre que está totalmente condenado. De hecho, la figura de el Adán, cuando peca, ¿qué hace? Se avergüenza, se aparta de Dios y él mismo no puede tener comunión con Dios porque necesita un mediador ahora que ha pecado. Entonces, si te fijas, nosotros creemos primero que el hombre está totalmente perdido. El hombre nace con el pecado de Adán. El pecado de Adán no es el pecado sexual, no, sino es un estado de condenación que, como Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por ende, necesita un mediador. Y es importante entender lo del mediador porque yo le agregaría Hechos 4:12, primera de Timoteo 2:5, donde dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Por ejemplo, nosotros no sí compartimos la creencia de que solo es a través de Cristo. Y cuando hablamos de solo a través de Cristo, es que no hay nada en nosotros que nos pueda acreditar salvación. O sea, decir que por obras o por intercesión de otra persona, nosotros con combinación de Cristo, nosotros creemos que es totalmente blasfemo. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo hay salvación. Si tú agregarías otra cosa, tú estarías en contra de las Escrituras cuando dice en Efesios 2:8 que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú llegas al cielo, el único medio de salvación es Jesucristo. Y solamente por su gracia y su misericordia, cuando Él nos llama, nosotros, recibiendo el nuevo nacimiento por su misericordia, somos salvos. Pero no por lo que nosotros hayamos hecho, por lo que podamos agregar. ¿Por qué? Porque como dice Efesios, o sea, no para que nadie se gloríe. O sea, cuando en el cielo tú no vas a encontrar a nadie que diga, no, yo estoy aquí porque yo fui muy bueno. No, mira, yo estoy aquí porque me canonizaron. Yo estoy aquí porque en mi vida no cometí ningún pecado. Eso básicamente no existe el ser humano que nunca peque. Y por ende, Cristo vino porque necesitábamos un Salvador. Es lo primero, necesitábamos ese puente. Si hubiese manera de llegar al cielo sin Jesucristo, no hubiese sido necesaria la muerte en la cruz. O sea, la redención de nosotros es efectiva en la cruz. O sea, el Señor muere por nosotros, muere por sus hijos, por aquellos a quienes Él ha elegido. Porque esa es otra, la fe evangélica no es universal. La fe evangélica, el evangelio dice claramente que Él dio su vida por rescate de muchos, no de todos, porque sabemos que hay creencias. Y mira, quiero hacer, antes de entrar ahí, yo quiero hacer una precisión. Solamente hay dos cosmovisiones sobre la salvación en el mundo. La salvación por gracia, que es la que nosotros postulamos, que el ser humano no tiene que ver nada en su salvación, y la salvación por obras. La salvación por obras la tiene como creencia todas las cosmovisiones fuera del cristianismo. El Islam necesita obras para ser salvo, y en muchos casos martirizarse. El hindú es Buda era una religión atea totalmente. O sea, el mismo Buda quería, en sus niveles, quería quitar todo deseo carnal, y ahí, quitando todo el deseo carnal, entonces, era como el medio de salvación, siempre agregando, eran medios de salvación antropocéntricos. O sea, que solamente los cristianos evangélicos postulan la verdad basada en las Escrituras sobre la gracia de Dios. O sea, el único que toma en mi salvación es el Señor. Las obras simplemente son una evidencia
para mostrar que ya hemos sido alcanzados y hemos sido salvos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Para en el próximo bloque, cuando estemos, le demos la palabra al licenciado Guido Rojas para que él pueda abundar un poquito más sobre, bueno, la parte en la que ellos presentan la salvación, que también ellos reconocen que es por gracia, pero que también hay un desarrollo en donde ellos agregan algunas otras cosas para que él nos pueda explicar con mayor profundidad esa parte. Y luego entonces volvemos nuevamente a seguir profundizando en los textos bíblicos. Así que vamos a pasar y volvemos en breve, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse dándole también a la campanita de notificaciones para que también puedan formar parte de la familia de este canal Fe y Razón, que le dedicamos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos compartiendo una interesante entrevista con el licenciado teólogo católico Guido Rojas, muy reconocido en los medios, ¿no? Muy reconocido en el mundo católico. Es escritor también, ha tenido varias obras conforme a lo que yo he podido investigar, ¿no? Así es, licenciado. Usted ha escrito algunas obras, ¿verdad? Sí, tengo un libro impreso que se llama Verdad de la Fe Católica. Es un manual de 20 temas de teología católica, sí. Es un trabajo de investigación personal de muchos años de estudio y todo. Muy bien, muy bien. Bueno, nos quedamos con la pregunta fundamental, licenciado. Sabemos que se reconoce, ¿no? La Iglesia Católica reconoce a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres y que también es por gracia, eso lo dicen. Pero hay unos elementos ahí que nosotros no reconocemos, como la intercesión de los santos, la intercesión de María, las obras para algunas otras cosas. Y nos gustaría que usted profundice un poco sobre ese aspecto. Claro que sí, porque de todas maneras no estamos en un debate, estamos en un compartir y esa es la línea por la cual a mí me gusta hacer esto, siempre respetando la posición de la otra persona, sin necesidad a veces de que esa es lo que pasa en los debates, que por eso yo me alejo un poco de eso, porque siempre trata es como de dar a entender que el otro no tiene la razón, respetando lo que dice el señor Omar Peña. Claro, él mismo lo dice de su misma cosmovisión teológica, porque son cosmovisiones teológicas. Eso es interesante saber, o sea, la salvación de Jesucristo, ya por así decirlo, el corpus teológico ya es diferente, o sea, la Iglesia Católica piensa teológicamente una posición, de pronto la Iglesia Evangélica Luterana tiene otra posición y de pronto, como decía el señor Omar Peña, la teología calvinista también tiene otra posición, pero son, por así decir, son visiones teológicas de esa misma salvación. No podemos decir que la una tenga más peso que la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque son posiciones teológicas dadas por los hombres, evidentemente basados en las Sagradas Escrituras. Entonces, por lo tanto, eso es importante aclararlo, porque entonces no es por decir lo que la teología católica está por encima de la calvinista, no, son formas de mirar a ver ese mismo tratado como estamos hablando de la salvación. Quería así de pronto para ir conversando en el diálogo con el señor teólogo Omar Peña, bueno, algo que sí de pronto me parece un poco delicado es cuando él dice, por ejemplo, cuando hablamos ya de una cosmovisión más, por ejemplo, de las obras, que ahorita podemos hablarlo también. Ahora, relacionar eso, por ejemplo, ya con iglesias, perdón, con doctrinas religiosas politeístas, me parece ya algo un poco diferente. ¿Por qué? Porque yo no puedo comparar lo que piensa la Iglesia Católica con referente a las obras, por ejemplo, con lo que son los hinduistas o los budistas, entendiendo que ya son religiones politeístas, no tienen inspiración del Espíritu Santo. O sea, yo sí descartaría, porque podríamos decir muchas cosas, ellos también piensan en algo que también aparece, por ejemplo, en la Biblia. Relatos, por ejemplo, como el diluvio universal también aparecen en estas otras religiones. O, por ejemplo, pensar que hay un Dios bueno, que hay un ser maligno, que hay de pronto una vida eterna. O sea, hay cosas que nosotros podemos mirar, parámetros que pueden ser, que podemos mirar también de una manera universal. Pero ya entrar, por ejemplo, de una manera más concreta, yo sí descartaría, por ejemplo, lo que es hinduismo y budismo en ese aspecto. El Islam como tal es una religión monoteísta también,
reconocen a Dios con el nombre de Alá, y entre los 5 parámetros de lo que es el Islam, uno de ellos es, por ejemplo, el ayuda al prójimo. Pero eso también lo encontramos en la primera religión monoteísta, que es el judaísmo. O sea, los judíos tenían 3 grandes preceptos, que era el ayuno, la oración y las obras de caridad. Tan es así que ese modelo de lo que eran los anahuinos, o sea, los pobres de Yahvé, lo adopta también el cristianismo primitivo. Y eso lo encontramos en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, que puede aparecer en cualquier Biblia católica o evangélica, de un apóstol de Jesucristo, un apóstol directo de Jesucristo, por inspiración del Espíritu Santo, nos dice en Santiago 1:27, dice así, en esta Biblia, que es una Biblia católica latinoamericana, dice, la religión verdadera, entiéndase por religión el término religar, o sea, unir o atar al hombre con Dios, perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto, en ayudar en las necesidades a los huérfanos y a las viudas. O sea, que si la Iglesia Católica tiene como un precepto las obras de caridad, está basado en un fundamento bíblico, está basado en un precepto, en este caso, por ejemplo, de lo que dice el apóstol Santiago. O sea, no nos estamos alejando de ese mismo parámetro. Tan es así que en el compendio de lo que fue la Iglesia apostólica como tal, la Iglesia que ya estaba a cargo de los apóstoles, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿qué encontramos? Los diáconos. ¿Qué era un diácono? Un servidor. ¿Qué es lo que pasaba? Que lo que se ayudaba a las viudas griegas y a las viudas hebreas, había una gran diferencia. Entonces, por eso hay necesidad de que haya también una, por así decir, una posición en la iglesia de los diáconos que se dedican a esa labor. O sea, que el cuidado a las viudas o a los pobres es un precepto bíblico, no es una opción, es algo que está constituido, como decíamos, tanto en el judaísmo como también lo vemos acá, como lo acabo de mirar a ver en la misma carta de Santiago y en Hechos de los Apóstoles y en otros pasajes, como cuando le dice Jesucristo al joven rico, ¿quieres ser perfecto? Ve todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y después, ¿qué? Sígamelo. Hay un desprendimiento. O sea, las obras de caridad es algo que también está intrínsecamente ligado al pensamiento cristiano. O sea, no lo podemos desligar. No es una opción. No es como a veces piensan en las iglesias evangélicas. No, es algo que va a complementar. No, para la iglesia católica es algo que va también de la mano con la fe, porque es algo que vemos acá, que es un precepto bíblico. Adelante, Carlos. Sí, bueno, ese punto es interesante lo que usted menciona, licenciado. Yo quiero hacer una precisión antes. Cuando hablé de las otras religiones como el Islam, no era haciendo una equivalencia con la Iglesia Católica, sino más bien categorizar, si pudiéramos categorizar como los medios de salvación en 2 cosmovisiones, entenderíamos que uno es por la gracia y otra es por las obras. Todas, excepto el cristianismo primitivo, postula la salvación por gracia, que el ser humano no toma ningún tipo o sea, no añade nada a su salvación por sus obras. Eso está claramente descrito en Romanos 4, la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye obras, hablando del llamamiento a Abraham. Es importante también hablar de que en Santiago yo estoy de acuerdo con las obras de caridad. Lo que nosotros simplemente decimos es que las obras de caridad son una evidencia de que ya hemos sido alcanzados y que por amor a nuestro Señor ahora nosotros vamos a hacer esas obras, pero no como algo que se me va a imputar como un comodín cuando yo necesite salvación, porque la obra de Cristo fue completada en la cruz. Eso quería hacer esa aclaración. Si le pareció que le falté el respeto, le pido perdón con la equivalencia de la salvación por obras y la salvación por gracia. Pero si tú pudieras catalogar todas las cosmovisiones del mundo y entender el medio de salvación de cada una de ellas, te darás cuenta que se resumen en 2 categorías, la salvación por gracia y la salvación por obras. Y los únicos que postulan la salvación por gracia somos los cristianos evangélicos. ¿Y de dónde se basa eso? Bueno, se basa en el conocimiento de las escrituras. Nosotros usamos el método histórico gramatical. Creemos que Dios se reveló en el espacio y tiempo a través de la historia y se reveló en palabras. O sea, no es como nosotros podamos entender el texto, sino lo que realmente
el texto dice, derivado de sus lenguajes originales, usando herramientas idiomáticas para romper toda barrera idiomática o cultural que están en los textos. Es basado en eso que nosotros entendemos que es por la gracia, no es algo que se nos impone, no es algo que nos parece jocoso, nos parece bonito, nos parece lógico, coherente, no. Es algo que nosotros creemos que está en las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El hombre no puede agregar nada a su salvación y solamente a través de Cristo. Sí, por esa misma línea quería ir, porque lo que estoy entendiendo es que desde la cosmovisión católica las obras aportan a la salvación, como que las obras son un fundamento necesario para que la gracia tenga un soporte y entonces nosotros podamos ser justificados ante Dios para esa salvación, cosa que también creo que el licenciado Guido Rojas tendría que ver en la parte bíblica del cristianismo primitivo, donde se establece de que la gracia es un don de Dios, es un regalo y que no es por obra para que nadie se gloríe, aunque las obras son un complemento de la demostración de amor de Dios que pone el querer como el hacer para que esas obras se lleven a cabo, se lleven a manifiesto. Porque desde el punto de vista general, que creo que entendí tu idea, Omar, es que todo el mundo hace buenas obras, independientemente de no reconocer o no tener ese llamado del Señor. Todas las religiones han hecho buenas obras. Buda planteó muchísimas proposiciones de buenas obras, también tratando de apartarse de un mundo de sufrimiento. Y sabemos que Buda no tiene la verdad. Igual el hinduismo presenta una serie de obras para estar bien con los dioses. Obviamente no tienen ninguna relación con el catolicismo en ese sentido, porque son distintas visiones. Ahora sí, lo que quiero decir es que el licenciado Guido Rojas presenta en la cosmovisión católica puntos que son necesarios para ese complemento de la salvación. Entonces ahí sí vemos una diferenciación en cuanto a las distintas cosmovisiones, tanto la cosmovisión evangélica como la cosmovisión católica. Entonces, licenciado Guido Rojas, los textos que usted ha estudiado bíblicamente, ¿le dan un fundamento o un criterio que pudiera ser no contrario a otros textos bíblicos? Es decir, la base teológica católica para la salvación no pudiese tener alguna otra contraposición bíblica en la cual vemos que usted utiliza el texto de Santiago que habla de las obras y nosotros conocemos muy bien ese texto, pero más adelante no habría una contraposición o usted está completamente convencido de que la salvación también es por obra y por gracia. Sí, sí, claro, lo que pasa es que vuelvo y te repito, mira, ¿sabes cuál es el problema, Carlos? Y aquí con el teólogo Omar Peña, mire, lo que decía una vez un teólogo ortodoxo, decía, la Biblia cerrada nos une, la Biblia abierta nos desune. Ese es el problema. O sea, aquí nos podemos quedar toda la noche porque estamos basándonos en la Biblia. O sea, todos pensamos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. Vuelvo a repetir, el problema no es el problema es la interpretación. Ahí es donde nosotros nos diferenciamos con todas las demás iglesias cristianas. Podemos decir de que hay algunas cosas que nos unen, algunas cosas que también nos unen, que también es importante para conocernos. Porque para conocer un hermano también tenemos que saber qué son lo que nos une y qué es lo que nos diferencia. Yo veo, por ejemplo, que el teólogo Omar Peña es muy claro porque esa es su visión. Él dice en su cosmovisión teológica calvinista de que el hombre está completamente depravado, que el hombre no puede hacer absolutamente nada por su salvación. Eso es muy respetable porque él en conciencia es lo que él cree. Entonces yo tengo que respetar esa posición. Pero también para la Iglesia Católica es una visión completamente diferente. Nosotros sí creemos que el hombre es partícipe de esa redención. Lo decía Jesucristo también, el que no es capaz de seguirme y tomar su cruz no es digno de mí. O sea, ahí también hay una aportación a esa salvación personal nosotros. Pensamos que nosotros, si nos vamos a justificar solamente por Jesucristo nomás, entonces dejémosle todo a Jesucristo y nosotros no hacemos nada. Entonces, ¿para qué Jesucristo funda una iglesia? ¿Para qué Jesucristo te da unos medios? ¿Para qué Jesucristo dice también que el que es capaz de dar su vida por él es digno de recibir una corona de premio, como dicen las bienaventuranzas? A ustedes los van a perseguir, los van a maldecir por mi nombre, alégrense y regocijen. ¿Por qué? Porque esa recompensa va a ser grande en el cielo.
si yo solamente me voy a justificar en Jesucristo y no va a hacer absolutamente nada y no va a dar testimonio de que soy otro Cristo, por eso un viejo adagio que decía cristianos Artur Cristo, o sea, el cristiano es otro Cristo. Yo tengo que ver el rostro de Jesucristo en mi vida, con mis acciones, y esas acciones también tienen que ser de una manera no egoísta. O sea, nosotros, quería decirle al señor Omar Peña, que nosotros no pensamos que la salvación es por obras nomás, no, eso es una mala interpretación, o de pronto es una limitación muy limitada lo que nosotros creemos. En el catecismo nosotros creemos que estamos justificados por Jesucristo. Nosotros pensamos que también es una gracia, porque es algo inmerecido, viene de caris, gracia, es un regalo que da el Padre, porque el primer autor en la salvación es el Padre. Desde Génesis 3:15, lo vemos también, cuando hubo esa enemistad entre el hombre y la mujer, o sea, el autor principal es el Padre. ¿Por qué? Porque es el que envía a su Hijo. Y el Hijo es el que nos redime. ¿Por qué? Porque el Cordero que se sacrifica. Por eso es que en esa relación tan hermosa del Padre y el Hijo no hay nada más. Para la Iglesia Católica, en la Eucaristía, nosotros revivimos o damos memorial de ese sacrificio. Ante eso, para la Iglesia Católica, y como lo saben los primeros cristianos, la cena del Señor no lo reemplaza absolutamente nadie. Pero hay muchos elementos, por así decirlo, que son interesantes. Por ejemplo, si vamos a hablar solamente del punto de vista legalista, que es más o menos la visión un poco de que yo pienso del calvinismo, por así decirlo, me da la impresión también un pasaje muy interesante cuando a Jesucristo, un rabino también, un doctor de la ley, se le acerca y le dice, maestro, ¿quién es mi prójimo? Es interesantísimo porque en todas esas divisiones que habían también, y él conocía la Torá, conocía la ley, conocía que era el Pentateuco. ¿Y qué le dice a Jesucristo? ¿Qué empieza diciendo Jesucristo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién? El samaritano, el que no era considerado como un hijo de Moisés, el que estaba excluido del templo, el que estaba excluido de la salvación, en esa misma cosmovisión. Y empieza Jesucristo a narrar esa palabra tan hermosa de que pasa el sacerdote, pasa el levita, los que eran pues las autoridades máximas, los que conocían la Torá. ¿Y qué podemos decir? Que si solamente todo eso es letra, si solamente nos vamos a quedar en letra, nos volvemos unos legalistas. Esa letra tiene que ser en amor. ¿Y qué dice Jesucristo al final? Y mire bien lo que le dice. ¿Quién fue tu prójimo? Y mire lo que dice el texto bíblico. El que hizo la voluntad de Dios ayudando al otro. Y no es capaz de decir que no es samaritano, porque le costaba muchísimo. Y Jesucristo que le dice, ve tú y haz lo mismo. O sea, si vamos a hablar de fe con obras, ahí hay un pasaje muy hermoso que es de la parábola. Y no es algo opcional, no es algo optativo, es algo que Jesucristo puso como un ejemplo para alguien que conocía la ley, para alguien que se fundamentaba solamente en la letra, de que vemos también de que eso tiene que ser acción, tiene que ser praxis, tiene que llevarlo a la práctica. De pronto me parece interesante también reflexionar en la parábola del buen samaritano, porque es enseñanza cristológica. Estamos hablando de Jesucristo, no a veces, por ejemplo, del apóstol Pablo ni el apóstol Santiago, no, del que es maestro por maestro, excelencia, de que es el Señor de señores. Adelante. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pausa. Cuando retornemos, vamos a darle la palabra a nuestro hermano Omar Peña para que también entonces él pueda hacer algunas reflexiones. Y bueno, la pregunta fue que si las obras tienen la misma equivalencia a la gracia y por lo tanto las obras son tan necesarias para nuestra salvación como la gracia. Y le pregunté que si habían textos bíblicos que pudiesen sustentar de manera concluyente y no otros textos que pudieran tener una contraposición a lo dicho por las obras. Vamos a ver si Omar tiene algunos textos que puedan ir contrario a que las obras son un camino para la salvación, porque hasta donde yo tengo entendido es que las obras la pone el Señor, es decir, el querer como el hacer, por vamos a decir, la magnificencia de su voluntad, y no sale de nosotros ni siquiera. Pero cuando volvamos de esta pausa, vamos a darle la palabra a nuestro hermano Omar Peña. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amigos y hermanos, comparta este canal que está dedicado para la gloria del Señor. Denle a la campanita de notificaciones y a suscribirse para que formen parte de nuestra familia. Todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con
dos teólogos que nos honran con su presencia. El licenciado Omar Peña, de aquí de República Dominicana, mi hermano, y que también forma parte de la producción de Fe y Razón, y el distinguido licenciado Guido Rojas, teólogo católico, y estamos compartiendo de modo histórico, bíblico, en nuestras distintas posiciones, lo que significa la salvación, cuáles son los elementos que nos dice la palabra de Dios. Omar, tú escuchaste al licenciado Guido Rojas y me gustaría ver cuáles textos tenemos para... Sí, es obvio que no es un debate y no lo voy a llevar hasta ahí, sino que voy simplemente a poner la posición que nosotros tenemos. Lo primero es que a pesar de que soy calvinista, nosotros podemos definir todas las 7 verdades fundamentales del Evangelio, que son las que nos unen. O sea, la unidad como Roma la ve nunca va a ser posible, porque nosotros no podemos estar bajo la autoridad del Papa. Eso es empezando. Es importante también entender, es cierto, tengo una cosmovisión, pero mi cosmovisión no viene de mi pensamiento. O sea, no fue algo que yo abracé porque quise abrazarla, sino fue algo que a través de las herramientas y de la Biblia me convenció a través del Espíritu Santo. Entonces, hay varias precisiones que quiero hacer. Primero, el hombre está totalmente depravado. Y no solamente, escúchame bien, no solamente los cristianos calvinistas creen eso. Se hizo un estudio y todas las mayores religiones del mundo, en el punto en que coinciden, es que el hombre es malo. O sea, tú solamente tienes que ver los rituales en India, tienes que ver los rituales en África, puedes ver, o sea, América, puedes ver Occidente, y tú puedes fácilmente concluir que independientemente de la cosmovisión del hombre, el hombre es malo. O sea, por naturaleza es malo. Él es incapaz de hacer el bien, es incapaz de salvarse. La razón de que la Biblia cerrada nos une y la Biblia abierta nos separa, yo creo que esa es una posición no académica. Yo creo que la revelación de Cristo está bastante clara. De hecho, en hermenéutica hay una regla básica, que es la perspicuidad de las escrituras. O sea, lo que nosotros necesitamos saber del Evangelio está claramente expuesto ahí. O sea, tú no necesitas un doctorado para tú leer la Biblia y llegar al entendimiento de que tú necesitas un Salvador. Hay muchísimos testimonios. De hecho, que hablar de la fe por obras, o sea, hablar de salvación por obras no es escritural. Por ejemplo, él menciona en Santiago, lo cual yo estoy de acuerdo, la religión sin mácula, lo que dice Santiago, pero si nosotros nos vamos desde antes, en Mateo 25, el Señor le está diciendo a sus discípulos específicamente que se preocupen por las viudas, por los huérfanos, por los enfermos y por los privados de libertad. O sea que, de hecho, de una forma interrogante le dice, cuando yo estuve preso, ustedes me fueron a ver, cuando estuve enfermo, cuando tuve hambre me dieron de comer. O sea, Señor, ¿cuándo te vimos así? Bueno, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeñitos, a mí lo hiciste. El problema radica es que nuestra justificación es solo por Cristo, por gracia. O sea, el problema está en que si tú necesitas obras, el hecho de que el evangélico no hace obras, eso es totalmente, no sé por qué el señor Guido no se mencionó eso, si una de las iglesias más activas es la iglesia evangélica, per se, en el mundo entero. O sea, eso está claramente visible. Nosotros hacemos obras, lo que no hacemos obras para ganar la salvación. Porque si es por gracia, como algo que yo te doy de regalo, luego tú necesitas algo más para entrar al cielo, si Cristo es el único camino al cielo. O sea, está establecido en Juan 14:6, cuando los discípulos, él le dice que se va, los discípulos entran en una clase de pánico y él está diciendo, le enfatiza, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, a través de Cristo nosotros somos justificados. Romanos 5:1 también dice, justificados pues
por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros estamos viendo, la Biblia narra una enemistad que se da en el Génesis entre Dios y el hombre, que se ve claramente evidenciado en la relación post-pecado con Adán y Eva, y pre-pecado con Adán y Eva. O sea, Adán y Eva disfrutaban una comunión con el Señor. Luego pecan, son destituidos y ya no tienen esa comunión. Después de ahí, el hombre necesita la salvación. Gálatas dice claramente que cuando se estableció el tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, ¿para qué? Para que nosotros a través de Cristo seamos justificados. Ahora, el texto de todo también es una cuestión de interpretación. ¿A qué escuela de interpretación tú te vas a adherir? El texto en la histórico-gramatical es el texto quien te dicta el camino hacia dónde ir. Eso es lo que nosotros llamamos exégesis. Exégesis con I, cuando tú tienes un conocimiento y quieres aplicarlo a la escritura, aunque la escritura no diga eso. Por ejemplo, en el texto del del joven rico que él mencionó, es cierto, él aborda al Señor Jesucristo, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, tú no sabes, guarda los mandamientos. O sea, eso es lo primero, guarda los mandamientos. Todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y dice que Dios le amó y le dice, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Entonces yo te lo voy a cambiar por tesoro en el cielo. Lo que está haciendo el Señor es haciendo ver que el joven rico era un mentiroso. ¿Por qué? Porque él no es cierto que había guardado todos los mandamientos, porque el primer mandamiento de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas. Tú no vas a tener otro Dios que no sea Dios. Y Lucas dice claramente, y se fue muy triste porque tenía muchos bienes. O sea, está diciendo, este hombre ha puesto los bienes en su corazón por encima del primer mandamiento. Por ende, él no está alcanzando salvación por el hecho de que él está haciendo buenas obras. Y básicamente lo que nos enseña el Evangelio de Cristo es que solamente a través del arrepentimiento, porque nosotros no podemos hacer buenas obras para salvación. Porque lo primero es que al cielo no se llega con buenas obras, al cielo se llega, la carretera se llama Jesucristo. Y muchas de las cosas que le digo a mis estudiantes en la cárcel, el problema de las buenas obras para salvarte es que el cielo no se compra. El cielo tiene un alto costo que el único que podía pagarle era la sangre de un cordero sin mancha. Esa era mi reflexión en cuanto. Mira, yo quisiera tocar un punto antes de pasar al licenciado Guido Rojas. Esa historia del joven rico a mí me llama mucho la atención. De hecho, cuando yo pienso en que el Señor pone las obras en nosotros para que nosotros salgamos a hacer la obra que el Señor nos prepara, vayamos a ayudar, como muy bien dice el licenciado Guido Rojas también, que las obras son necesarias, pero obviamente no para salvación. Nosotros no lo vemos en ese sentido. Sí son necesarias porque es el Señor que lo pone, y si el Señor lo pone, pues obviamente tenemos que obedecer a ese llamado de que el Señor hace para que nosotros cumplamos las obras que Él preparó de antemano, antes de la fundación del mundo. Ahora, mira algo interesante con el joven rico. El joven rico dice que estaba cumpliendo toda la ley. Si estaba cumpliendo toda la ley, quiere decir que él estaba creyendo en lo que los religiosos de su época le estaban presentando al pueblo de Israel, que era creyente en el Dios creador, en el Dios de Israel, en el Dios de sus padres Isaac, Jacob y Abraham, ¿verdad? Hasta ahí el joven rico está presentando algo complementario. Sin embargo, Cristo le dice, con todo y eso, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Por lo tanto, para Jesucristo no era fundamental las obras que él estaba haciendo, porque si no, no le dice nada. Ya él creía en el Dios de sus padres. Ya él estaba cumpliendo, según él, los mandamientos, cosa que es mentira, porque el único que cumplió toda la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha podido cumplir toda la ley en la historia de la humanidad, y mucho menos en la historia del pueblo de Israel. Entonces, pasando en ese sentido, licenciado Guido Rojas, ¿cómo nosotros podemos armonizar lo que son las obras, que son necesarias, obviamente, con lo que dice el apóstol Santiago cuando se refiere a esto,
y cómo también podemos armonizar lo que dice Pablo, que no es por obras para que nadie se gloríe, que viene la salvación. Y otros textos como Efesios, el capítulo 2, el Gálatas, capítulo 2 también, y prácticamente toda la carta a los romanos está Pablo prácticamente desechando las obras para salvación. Entonces, ¿cómo pudiéramos hacer esa armonía conforme a su visión teológica, licenciado? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que a veces ponemos a Pablo a pelear con Santiago, o Santiago con Juan o algo así. Ese es el problema. El problema es que la Biblia es complementaria. O sea, es decir, cuando Pablo escribe su carta, él tenía una visión o tenía un destinatario especial. O sea, entonces por eso dice, y cuando Santiago escribe su carta, él tenía también una visión, un destinatario especial. Pero ambos son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Yo no puedo poner el texto de Pablo por encima del de Santiago. Son dos apóstoles. De hecho, Santiago es primero que Pablo. Santiago sí conoció a Jesucristo, lo escogió por voluntad propia, sí caminó con el Señor. Ahora, Pablo viene después. De hecho, ¿cómo se cataloga a Pablo? Como el menor de los apóstoles. Entonces, yo siempre cuando veo eso, por ejemplo, que se resalta mucho lo que dice la doctrina paulina, que evidentemente hay que aceptarla, me parece que a veces en la posición o en la cosmovisión teológica evangélica protestante queremos poner a Pablo por encima de todo lo demás, y no es así, porque todos son escritos inspirados por Dios, todos tienen la revelación del Espíritu Santo. Quería hacer un paréntesis a lo que veíamos anteriormente con el joven rico y el hombre también, el maestro de la ley, porque ambos se acercan a Jesucristo diciéndole cómo tengo que alcanzar la vida eterna. O sea, la pregunta es clara. La pregunta que viene, el joven rico y también el maestro de la ley, interrogando a Jesucristo, tal vez con intenciones diferentes. De pronto el joven rico tenía una intención más saludable. El maestro de la ley quería solamente increpar a Jesucristo. O sea, la pregunta es vida eterna. Ahora, en el joven rico es interesante a ver, porque eso no es una es tal cual ya no el texto. Jesucristo antepone, ¿quieres alcanzar la vida eterna? Los mandamientos. Esa es parte de la ley. Pero ¿cómo se logra esa perfección? ¿Solo con cumplimiento de la ley? ¿Solo el legalismo en la ley? No. ¿Quiere alcanzar una perfección? Porque sigue interrogándole, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. Ahora sí. Esa ley tiene que transformarse ¿en qué? En frutos visibles. Porque si no va a ser una fe egoísta. ¿Y qué te pone Jesucristo? Le dice Jesucristo, no, ten fe en mí. Yo solamente en mí. ¿Qué te pone Jesucristo? Te pone Jesucristo al seguimiento que las obras. Es claro el texto. Él mismo le dice, ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Por qué? Porque él había atesorado que en su corazón las riquezas. Entonces, el desprendimiento de esas riquezas, no solamente eso, sino porque ese desprendimiento tenía que ser en una obra al prójimo. Después de eso, ¿sí qué? Después de eso, ¿qué? Sígueme. O sea, ese texto es evidente, porque Jesús dice, no, ten solamente fe en mí, solamente cree en mí, que yo soy el Salvador. No, ahí vemos, y es una enseñanza cristológica. Entonces, igual, por eso te estoy diciendo, el problema es la interpretación de los textos. También en la parábola del buen samaritano, lo mismo también dice, maestro, ¿qué tengo que alcanzar para llegar a la vida eterna? Lo mismo, la misma pregunta. ¿Y qué le dice Jesucristo? El amor al prójimo. Entonces, yo veo es una doctrina cristológica. Yo no veo ahí de qué manera nosotros podemos o acomodar el texto o cambiar el texto. Entonces, no es que San Pablo dice esto, no, estoy hablando de Jesucristo, el maestro por excelencia. En esos dos textos yo veo que lo que es un mandato de Jesucristo no es porque la Iglesia Católica así lo quiere, sino que en esos dos textos es claro el ejemplo que da Jesucristo en esas dos personas con esas dos intenciones que venían. Entonces, vuelvo a repetir, el problema es que nos podemos quedar toda la noche, entonces un texto, entonces yo me apoyo en nuestro texto y yo me apoyo en otro texto. Ahora, para darle paso a nuestro amigo el teólogo, porque como decíamos, esto es un compartir, no es un debate ni nada, simplemente es enriquecernos. Yo digo que lo más importante es crear puentes y no barreras. Cuando nosotros vamos también en doctrina paulina, para no irnos a Santiago, porque yo creo que cuando Pablo escribió sus cartas, él no interrogó a Santiago, ni Santiago interrogó a Pablo. O sea, yo creo que eran dos parámetros completamente diferentes. Ya cuando se armoniza todo el canon es que podemos nosotros enriquecernos de la doctrina paulina o la doctrina de Santiago o de los mismos evangelios. Pero, por ejemplo, para hablar del apóstol Pablo, me llama mucho la atención cuando él nos habla sobre lo que es el amor. En 1 Corintios capítulo 13 y empieza a hablar de lo que es el amor y todo eso. Y mire cómo concluye Pablo. Porque entonces estaremos diciendo que Pablo se contradice al mismo.
porque dice en el versículo 13, ahora pues, dice Pablo, esperando lo que es a Jesucristo, porque los primeros cristianos pensaban que era inminente la venida de Jesucristo. Ellos pensaban que estaba a la puerta de la esquina el volverse a encontrar con Jesucristo. Dice, ahora pues, o sea, en el tiempo de él presente, en la carta a los Corintios, son válidas tres cosas, o sea, son preceptos, tres cosas. La fe, como habíamos dicho, antepone primero la fe en Jesucristo. Después ¿la esperanza en qué? Una esperanza terrenal, no, es una esperanza celestial. San Pablo mismo lo decía, nuestra ciudadanía está que en los cielos, o sea, es una esperanza celestial, no es de este mundo. Y también dice lo último, y el amor. En esas otras versiones de la palabra de Dios evangélicas aparece el término caridad, porque el término amor o caridad en griego koiné es ágape. ¿Es un amor qué? Es un amor del prójimo. ¿Es un amor de qué? Es un amor de compartir con los demás. Y dice, y de las tres, la más importante es el amor, y en algunas versiones evangélicas como la Reina Valera dice la caridad. Entonces, ahí podemos mirar a ver, este texto del apóstol Pablo, ¿cómo nosotros lo podemos deducir? Poniendo primero la fe, pero en lugar más importante es el amor. Entonces, cada texto tiene que ir con su exégesis. Cada texto, por eso le digo, esto es complementario. Para mí como católico es importante la fe, es importante la gracia, es importante la justificación, es importante el amor a Jesucristo, pero también pensamos que es importante, como lo estamos mirando acá, con textos válidos, que también ese amor tiene que transformarse en acciones. Y no es algo condicional, no es que como soy cristiano, entonces no, es algo que es una exigencia. Yo lo veo que es una exigencia, tanto paulina como también cristológica. Adelante. Sí, bien, bueno, me disculpo, Mar, antes de pasar contigo, vamos a la última pausa. Ya tenemos un trecho ahí bien recorrido en el programa. Me parece que estamos teniendo una conversación muy productiva, muy amena, ¿no? En un ambiente muy cristiano, podemos decir así, porque no es muy común en dos posiciones distintas que se lleve una armonía, ¿no? En este tipo de temas cuando somos diametralmente opuestos. Así que volvemos después de esta última pausa con el licenciado Guido Rojas, apologista y teólogo católico desde Colombia, y mi hermano Omar Peña de República Dominicana, también apologista, teólogo de la Iglesia Bautista Internacional. Ya regresamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, retornamos. Y bueno, Omar, lo que tú escuchaste, tu reflexión en este último bloque. Sí, mira, es muy importante hacer énfasis en lo mismo. Nosotros estamos empezando, el primer punto que voy a poner es que nosotros estamos en dos teologías diametralmente opuestas. O sea, empezando por ahí. Lo primero es que hay reglas para interpretar el texto y estas reglas no son netamente bíblicas. Estas herramientas, la hermenéutica no es, se hizo una hermenéutica bíblica para tratar específicamente el texto bíblico, pero no es una herramienta netamente cristiana para nosotros poner el texto a hablar, sino que el joven rico es cierto que él le dice cumple la ley, porque cuando tú lees en Romanos, ¿cuál es el requisito para ser salvo? Es cumplir la ley de Dios. Ahora, lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos es que para el hombre es imposible. Y el joven rico miente. ¿Por qué miente el joven rico? Porque él dice, desde mi niñez lo he guardado. Y lo que Jesucristo, nuestro Señor, le está diciendo es, fíjate que no solamente las obras, o sea, si es verdad que tú guardaste todo eso, desde tu niñez tú eres salvo. Ya tú eres salvo. No, óyeme, tú eres salvo. Si tú guardaste los 10 mandamientos, el decálogo de Moisés, tú no me necesitas. El problema es que no hay un ser humano que pueda hacer eso. Eso es lo que nosotros creemos. La imposibilidad del ser humano de guardar la ley completamente. Eso Romanos lo deja bien claro en Romanos 3, Romanos 4. Ahora, ¿qué le está diciendo? Le dice, no, pero mira, te falta algo. Dale todo lo que tú tienes
a los pobres y ven y siguen. Si hubiese sido por obra, dice, da todo lo que tú tienes a los pobres y ya te ganaste el cielo. Pero no, sígueme. O sea, y se fue triste. ¿Por qué? Porque realmente no podía cumplir la ley. Había un mandamiento que no podía cumplir y era amar a Dios sobre todas las cosas. Y por eso nosotros necesitamos redención, santificación y transformación en Cristo para nosotros cumplir la ley. Pero no es, o sea, todo eso, de hecho, el griego trae 3 palabras para amores: ágape, fileo y creo que él estaba definiendo el amor filial. Fileo y eros, que es el amor erótico. En la palabra en 1 Corintios 13 es la palabra charis, que es de carisma, de gracia, amor. O sea, la primacía de todos los dones se escribe en un contexto. En el contexto de que los corintios estaban mal usando los dones del Espíritu. Al mal usar los dones del Espíritu, Pablo le está diciendo, oye, te voy a mostrar un camino más excelente. Todo esto de la ciencia, todo esto va a cesar cuando llegue lo perfecto. Cuando lleguemos al cielo, los dones de santificación y edificación de la iglesia no lo vamos a necesitar. Ahora, amor sí. El amor nunca va a dejar de ser. O sea, el amor es una realidad. La profecía va a cesar. ¿Cuándo? Cuando llegue lo perfecto. La fe va a cesar. ¿Cuándo llegue lo perfecto? Ahora, el amor no va a cesar, porque en el cielo el fundamento es el amor. Y de ahí es importante que nosotros entendamos la necesidad de implementar herramientas para la interpretación del texto. Ahorita el señor Rojas decía que ¿para qué entonces tenemos una iglesia? Bueno, la tenemos específicamente porque fue el mandato bíblico del Señor de hagan esto en memoria de mí. O sea, nosotros tenemos que obedecer. Cristo instituyó solamente 2 ceremonias, solamente 2, el bautismo y la Santa Cena. Y dijo claramente, hagan esto, repitan esto hasta que yo venga. O sea, que eso es algo de lo cual el pueblo cristiano necesita practicar. Es una necesidad imperante la comunión entre los santos y el bautismo para todo aquel que es creyente. Por ende, yo vuelvo y ratifico que son como visiones diametralmente opuestas. Las obras no agregan nada a la salvación. Y quiero terminar con esto, de que nosotros no categorizamos la Biblia. De hecho, yo no he dicho nada de Pablo, yo no he dicho de Santiago, yo simplemente cito el texto. ¿Por qué? Porque nosotros, los reformadores, lo que nos enseñaron fue la analogía de la fe. O sea, ¿cómo nosotros hacemos teología bíblica? Es viendo todo lo que dice la Biblia conforme a algo en los diferentes libros de la Biblia. Y por ende, nosotros estamos sujetos al texto, no el texto sujeto a nosotros, que no es la doctrina católica. Creo que la tradición tiene mucho peso para su interpretación. De hecho, tienen libros que el mismo Jerónimo en el 400 puso un asterisco de que estos libros no eran inspirados, tenían cierto valor histórico y de hecho se contradicen. Tú puedes leerla claramente. Las adiciones. Sí, bueno, Omar, para darle estos últimos minutos al licenciado Guido Rojas, y ya ahí tú ibas a entrar a otro tema, vamos a compartir con él otros temas más también, ¿verdad? La historia del canon y todas esas cosas, porque me parece que ustedes dos en el conocimiento que manejan pueden aportar mucho para que la gente vaya también sacando sus propias conclusiones, que es el interés del espacio. Licenciado, bueno, ¿alguna reflexión final en estos 2 minutos que nos quedan? Sí, primero que todo, respetándole al señor teólogo, que yo respeto mucho su posición y todas las cosas. De pronto a veces uno se le sube un poquito la sangre, pero no, es muy respetable. Yo como teólogo respeto la posición calvinista o la posición porque es la visión. O sea, yo siempre lo he dicho, el señor Omar en conciencia piensa que eso es lo que está bien. O sea, yo no puedo ponerme a juzgar la conciencia de él porque él piensa que eso es realmente la forma como se va, la teología calvinista es la forma apropiada. No, yo simplemente concluyo, a mí me parece que esto es enriquecedor. Quiero concluir con lo que decía el teólogo Omar Peña, de hecho, con el mismo texto del joven rico, una exégesis muy simple. Hay 3 cosas que uno ve ahí que son importantes. Primero, lo que era la ley, porque nunca ha dejado, esos mandamientos siguen cumpliéndose, el amor a Dios y el amor al prójimo se resume ahí, y este joven los cumplía, pero de una manera legalista. Ahora, si vemos otra vez el texto, es sencillo. Para ser una perfección cristiana, nótese bien que ahí están las 2 bases. Yo pienso que ahí están las 2 bases.
de la fe y las obras. Pero en primer lugar, en este caso, Jesucristo te pone unas obras. ¿Por qué? Porque el corazón del joven rico estaba completamente endurecido. Ese es el problema. Agustín decía que el amor al dinero es el estiércol de Satanás. El problema del joven rico no es el dinero. El problema del joven rico es que ese dinero era solamente para él. Era solamente una forma egoísta. Por eso es que Jesucristo lo quiere llevar a una perfección más. Dice, bueno, vende todo lo que tiene, pero ¿para quién? Para los pobres. ¿Por qué? Porque nadie puede amar a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien sí ve, que es primera de Juan 4:20. Y después dice, ¿y después qué? Sígueme. Y el seguimiento de Jesucristo va también con la fe. O sea, yo creo que ahí podemos armonizar lo que son los mandamientos, la fe y también lo que es la caridad cristiana. Gracias, Carlos, por esta participación. También al teólogo Omar Peña, muy interesante. Esperemos que en otro compartir también podamos ir diluyendo también otros temas que son enriquecedores y que me enseñan a mí la palabra de Dios. Y sobre todo con personas que la conocen. Gracias. Bueno, y Omar, para que te despidas también. Bueno, nada, para mí fue un privilegio y como explicaba el señor Rojas, nosotros, esto no es solamente una verdad que yo creo, sino un sinnúmero de personas que también creemos lo mismo. Estamos supeditados a las escrituras, las 5 solas. Es una doctrina bastante sólida. No solo creemos que los calvinistas son los únicos que van al cielo, creemos que muchos creyentes evangélicos de otras denominaciones también irán y de denominaciones que nosotros ni siquiera conocemos, porque eso le pertenece a Dios. Ahora, en cuanto sí, estamos disponibles para cualquier tipo de otro programa que quieras hacer. Creo que no tenemos que poner la armonía, las buenas costumbres en juego por el hecho de que no pensamos lo mismo. Yo tengo mucho respeto, no solamente por mi hermano Rojas, sino por todo ser humano que piense diferente también. Gracias, Carlos, por la invitación y gracias, señor Rojas, por su paciencia y por su conocimiento también. Claro, Omar. Y recuerda, Omar, me debes la disertación de la historia del cristianismo, hermano. Te debo muchas cosas, por favor. Está bien. También se fue Carlos. Bueno, ahí se me congeló un poquito el internet, pero todo bien, todo bien. Estamos aquí. El Señor todavía no ha tocado esa trompeta. Estamos aquí todavía. No, y bueno, decía el licenciado Guido Rojas, es una persona que nos ha demostrado tener esa sapiencia, ¿no? Y esa paciencia y ese don de, vamos a decir, educativo, de presentar lo que cree la Iglesia Católica, independientemente de que estamos en posiciones distintas teológicamente, pero sabemos reconocer una persona bien preparada y educada, y para mí también es un placer haber compartido tanto con el licenciado Guido Rojas como con mi querido hermano Omar Peña, que es de aquí de República Dominicana, el licenciado Guido Rojas desde Colombia, un país también hermano que queremos mucho. Y hasta aquí nuestro programa Fe y Razón en esta entrega, deseando que ustedes puedan conectarse, compartir con nosotros en una próxima entrega, que el Señor nos lo permita, y como siempre diciéndoles y pidiéndole a nuestro Salvador y Señor Jesucristo que les bendiga. Será pues hasta la próxima. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.